También ellos no quieren enseñar el inglés porque tienen miedo a que se ridiculen y a que otros se rían de ellos, tienen miedo a su pronunciación, tienen miedo a que otros les dé vergüenza de su acento. Hablé con varios maestros en escuelas públicas y estas personas habían terminado su licenciatura en algunos casos hacía 30 años, 25 años y no habían vuelto a tener ningún tipo de formación profesional de ningún tipo como maestros. Maestros que están ganando $900 al mes o $600 al mes, dólares americanos, o $700 al mes, sin acceso a el idioma extranjero. Maestros que no podían salir del país porque económicamente no tienen los recursos para salir al extranjero a tener una experiencia de inversión en el inglés. Maestros que lloraban conmigo cuando me decían que no tenían acceso a nada más que a su pizarrón y a los niños, que ellos no sabían ya qué hacer porque el inglés efectivamente ni siquiera tiene acceso a música, poemas, a caseteras para tocar música. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que me di cuenta que la escuela pública en muchos aspectos en Bogotá habla de la educación bilingüe, se llena la boca de palabras con la educación bilingüe, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que tenemos una sistematización del inglés como asignatura pendiente en las escuelas públicas de Bogotá. Es asignatura pendiente porque nadie nunca la ha realmente abrazado y nunca la ha tomado de una forma asertiva. Y hay un miedo al inglés en este país que yo no entendía, no comprendía por qué hay ese miedo. Es un miedo nacional, es un miedo del país, es un miedo de las personas a hablar el inglés, es un miedo a que se van a reír de mí o voy a hacer el ridículo o voy a decirlo mal o no sé la pronunciación. Entonces, en ese sentido, English is the way está tomando las riendas de este discurso y está diciendo, ya se acabó el miedo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegamos con el miedo, hasta aquí llegamos con la impotencia de pensar que no vamos a hablar nunca el inglés, hasta aquí, alto, alto. Llevo 2 días en Bucaramanga, todavía no conozco el programa con profundidad, pero lo que veo es esperanzador. Lo que veo es que hay una apuesta por parte de un grupo de personas a crear una alternativa al miedo. Una alternativa al miedo a un idioma. Señores y señoras, al final del día no es más que eso, un idioma, una lengua. Y ni es la más bonita, ni es la más preciosa, ni es la más importante. Es una lengua que nos da acceso a otras oportunidades de vida, pero también permitimos que nos paralice la vida. Y tenemos que salir de esa tesitura, tenemos que salir de ese contexto y tenemos que apostar por una relación distinta con el inglés. Bien, desde el punto de vista de la política educativa de Colombia, he leído y he tenido ocasión de trabajar con estudiantes de posgrado porque soy profesora de la universidad, en la Universidad de La Sabana, y yo soy la autora de un curso llamado Diversidad y Equidad en Colombia. Y los estudiantes de posgrado han tenido experiencias investigativas conmigo muy fuertes a la hora de estudiar la realidad de los niños desplazados, los niños con necesidades especiales, los niños que vienen de pobreza intergeneracional en Colombia, los niños de enclaves afrocolombianos, enclaves indígenas, la prostitución en las calles de Colombia, el estudio de las poblaciones de prostitución en diferentes enclaves urbanos. Hemos estado trabajando con las poblaciones vulnerables de Colombia, que son las que a mí realmente me interesan, las poblaciones vulnerables. Y sabemos que en gran parte la población de Colombia, en lo que es el acceso a la educación pública de calidad para el niño colombiano que no tiene medio económico, es también de cierta forma, de cara al inglés, una población vulnerable a nivel nacional. Por eso que esta mañana les traigo el mensaje de que el Gobierno de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, ha apostado por una política educativa de Colombia bilingüe, en la que
se establecen ciertos parámetros o ciertas alternativas para el futuro de Colombia. Pero por una parte, yo tengo una serie de preguntas al gobierno de Colombia relacionadas con su postura de política educativa frente al bilingüismo. Ni soy política, ni estoy elegida, ni tengo ningún cargo oficial, ni en Estados Unidos ni aquí. Pero sí tengo la capacidad de preguntar al gobierno preguntas de carácter crítico de cara a la política del inglés como lengua extranjera. Y déjenme que les haga una observación en la relación que existe, la diferencia entre inglés como segundo idioma y lengua extranjera. ¿Me permite un momento? Pienso que tenemos gran confusión en algunos ámbitos colombianos entre la diferencia que existe entre el inglés como segundo idioma y el inglés como lengua extranjera. Seguro que si yo les preguntara a ustedes aquí esta mañana qué es el inglés como segundo idioma y qué es el inglés como lengua extranjera, tendría diferentes respuestas y tendríamos cierta discusión y cierto diálogo, porque quizá no estemos todos de acuerdo en la diferenciación. En el ámbito internacional, el inglés solamente se considera una segunda lengua cuando es la lengua del poder de una nación, cuando es la lengua de la transacción económica, política, religiosa, militar, económica de una nación. Cuando el inglés es la lengua del país y hay minorías que hablan otras lenguas, el inglés se considera una segunda lengua, porque no es extranjera en absoluto. Es la lengua del país, es la lengua de la nación y es la lengua del comercio, del negocio, de la transacción política, es la lengua del poder. Países como Estados Unidos tienen inglés como segundo idioma. Países como Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, podríamos ir, ¿verdad? Podríamos ir incluso a Singapur. Tenemos muchas naciones en que el inglés es la lengua del poder. Entonces, las minorías lingüísticas la aprenden como segunda lengua porque las minorías lingüísticas que hablamos 150 otras lenguas nativas, tenemos que aprender la segunda lengua para poder sobrevivir económicamente y políticamente en esta nación. No tenemos otra alternativa más que aprender el inglés si queremos triunfar en este país, en el país en que la lengua de poder es el inglés. Bien, ¿qué significa esto? Desde el punto de vista de la escolaridad, esto es importantísimo, porque los estudiantes de minorías lingüísticas de los Estados Unidos o de otros países tienen que tener acceso al inglés a través de programas bilingües de transición o de mantenimiento o programas bilingües de doble vía para poder acceder a las competencias académicas del inglés. Sabemos que en Estados Unidos la diferencia entre los haves and have-nots is the difference between the English language and the English language nots. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen es la diferencia entre los que hablan inglés y los que no lo hablan. O sea, la lengua divide socialmente y económicamente a la población americana. Y el americano lo sabe, y el latino lo sabe, el asiático lo sabe, el afroamericano lo sabe. El acceso al idioma, al dialecto estándar del inglés americano es lo que te permite acceder a posiciones de poder dentro de la empresa pública, la empresa privada, dentro de la universidad, dentro del gobierno, dentro del comercio internacional. Tienes que hablar el dialecto estándar americano para poder transaccionar a ese nivel. Acabo de dictar un curso en la Universidad de Estados Unidos que se titula Las fundaciones culturales de la lingüística. Y en este curso, con mis estudiantes de posgrado, estábamos trabajando en la necesidad de conocer que todo americano es dialectal o bidialectal, en que utiliza al menos dos dialectos. El dialecto de inglés que utiliza su comunidad, su familia, su entorno más próximo, y el dialecto americano estándar. Casi todos somos bidialectales. En muchas ocasiones somos bidialectales multilingües o bilingües bidialectales, porque hablamos varios dialectos del inglés y también hablamos diferentes idiomas, como es mi caso. Entonces, en Estados Unidos tenemos el inglés negro, como ustedes saben, Black English, African American Vernacular English. Tenemos el inglés chicano, el Chicano English, que no es otra cosa, es un dialecto del inglés con una riqueza tremenda de la justaposición del español y el inglés. Los dos idiomas
mezclados por motivos de competencia estratégica en la comunicación. Hay muchas personas que no hablan nada más que el Chicano English, otros que no hablan nada más que el inglés negro o el inglés afroamericano, otros que no hablan más que el inglés de Tex-Mex, que es otro dialecto de Texas. Y todos ellos saben que para acceder a la actividad económica en Estados Unidos tienen que hablar Standard American English. You have to be proficient in Standard American English if you are going to access opportunities of power, opportunities of economic growth in the United States. You have to speak at least 2 dialects in the United States. Tienes que hablar de los 2 dialectos en Estados Unidos para poder acceder a diferentes posiciones. Entonces tengo varias preguntas para el gobierno. Perdón, les voy a explicar la diferencia entre el inglés como segundo idioma y como lengua extranjera. Entonces ya les expliqué que el segundo idioma son los países en que predomina el inglés como lengua madre y como lengua de poder. Países en que el inglés no es la lengua de poder, como es el caso de Colombia. En Colombia el español es la lengua de poder. Y las lenguas minoritarias indígenas de Colombia son las minorías lingüísticas de Colombia. Entonces, cuando yo dejo los Estados Unidos, me vengo del universo del español como lengua minoritaria al universo de Colombia, en que el español es la lengua mayoritaria, la lengua del poder. Es una experiencia casi increíblemente especial porque paso del mundo de la minoría al mundo de la mayoría, en cuestión de un viaje de 6 horas de vuelo. Y veo cómo el español aquí es el idioma del poder, el idioma de la transacción económica y política. Entonces, en países como Colombia, el inglés realmente es inglés como lengua extranjera. Porque ustedes tienen que hacerse las siguientes preguntas, que son las preguntas que le haría al gobierno, y quiero que ustedes empiecen a pensar qué preguntas me van a hacer ustedes a mí en relación a esta charla. La primera pregunta para el gobierno colombiano. ¿Qué necesidad real tiene Colombia de ser bilingüe en el contexto internacional? ¿Por qué ser bilingüe? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene Colombia de que los colombianos sean bilingües? Esa es la primera pregunta importantísima que hay que hacerse desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué propósito tiene Colombia con ser bilingüe? ¿Por qué necesita Colombia ser bilingüe? ¿Qué entrada en el mercado internacional le permite el bilingüismo a Colombia? ¿Qué crecimiento económico le permite el bilingüismo a Colombia? ¿En qué ámbitos internacionales se mueven los colombianos para hablar de un colombiano bilingüe? Una de las cosas que tenemos que también enfrentarnos desde el punto de vista del gobierno es que históricamente en Colombia el bilingüismo ha sido el privilegio de las élites. El privilegio de las élites. Los niños bilingües en Colombia proceden de clase social bastante alta, media alta o alta. Entonces tenemos que preguntar al gobierno cuándo va a ser el bilingüismo desmitificado para que no sea solamente el derecho de la élite, pero sea el derecho del pueblo, el derecho de todo colombiano. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de reconocer esto? ¿O qué necesidad tiene el gobierno de proteger el derecho del niño pobre a ser bilingüe? Durante muchos años, Colombia ha sido fundamentalmente utilizadora del español como lengua del poder. No ha necesitado realmente el bilingüismo, pero sí sabemos que los colombianos más pudientes, los colombianos más afluentes, los colombianos más influentes en el espacio de la son todos bilingües. Entonces, la pregunta al gobierno es, ¿cuándo el gobierno va a reconocer la necesidad de Colombia para ser bilingüe? Desde el punto de vista de que el inglés no sea una división social entre los colombianos, sino que el inglés sea un aglutinador del bilingüismo colombiano para acceso a oportunidades allende los mares que van más allá de Colombia. La siguiente pregunta para el gobierno colombiano que yo le haría es, ¿qué añade el bilingüismo a la población colombiana desde el punto de vista educacional, cultural, económico y político? ¿Qué es lo